Buenas tardes a todas y a todos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución, un incidente de excusa y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Eric Atzel Solís Calixto, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guerrero. En el segundo asunto, la parte actuar es Alfredo Sánchez Esquivel, la responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actuar es Artemio León Leal, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Metlatono, Guerrero. En el siguiente asunto, la parte incidentista es Hilda Rosa Delgado Brito, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Y en el último asunto del laudo, el compareciente es Eric Fierro Delgado, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano con clave TEE/38/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado, relativo al juicio electoral ciudadano promovido por Eric Atzel Solís Calixto en contra de la elección de comisario municipal de la comunidad del Arenal de Álvarez, municipio de Benito Juárez, Guerrero. En el proyecto se propone tener por no presentada la demanda porque durante la sustanciación del presente juicio, la persona que figura como actor presentó un escrito mediante el cual niega expresamente haber promovido con su puño y letra el escrito inicial de demanda. Por tanto, pide se le tenga por desistiéndose de la demanda intentada en su nombre. Dicho escrito fue ratificado ante la ponencia instructora, de ahí que en el proyecto se considere que se actualizan las hipótesis previstas por los artículos 12, fracción primera y séptima, 14, fracción primera, 15, fracción primera de la Ley Procesal Electoral. En consecuencia, se propone como único punto resolutivo el siguiente. Único. Se tiene por no presentada la demanda promovida a nombre del ciudadano Eric Atzel Solís Calixto. En consecuencia, se ordena el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano con clave de identificación TEE/GEC/40/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano 40 de este año, promovido por Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GRO-027/2023.
En el proyecto se propone declarar fundado el juicio electoral y revocar la resolución impugnada, al advertirse que la autoridad responsable inobservó el principio de legalidad, al incurrir en una indebida fundamentación y motivación de su decisión. Lo anterior se estima así porque la Comisión de Justicia erróneamente tomó en cuenta la resolución emitida el 13 de julio en el expediente CNHJ-GRO-59/2023, en la cual canceló el registro de afiliación del actor para justificar el desechamiento de la queja por falta de interés jurídico, pasando por alto que la misma fue controvertida y que a la fecha no ha adquirido firmeza debido a que no se ha agotado la cadena impugnativa. Por ello, como se sustenta en el proyecto, el acuerdo impugnado no cumple con los requisitos de debida fundamentación y motivación, puesto que la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, apartado A del reglamento, resulta inaplicable al caso, al tener el actor interés jurídico para promover la queja como militante de Morena y no existir sentencia firme que demuestre lo contrario. De manera que, para sostener en la resolución de improcedencia que el actor carece de interés jurídico, la autoridad responsable estaba obligada a tener certeza de que la cancelación en el registro de afiliados del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena era una decisión firme e inatacable por haber concluido la cadena impugnativa que establece el sistema de impugnaciones tanto intrapartidario como estatal y federal. Es inconcuso que sus efectos aún no eran aplicables. Con base en lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano con clave de identificación TEE/GEC/40/2023, promovido por Alfredo Sánchez Esquivel. Segundo, se revoca la resolución impugnada y se ordena a la Comisión de Justicia que proceda conforme a los efectos de la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano, identificado con la clave TEE/GEC/004/2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/GEC/4/2023, relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Artemio León Leal, mediante el cual impugna la elección de delegado de la colonia Guadalupe del municipio de Metlatono, Guerrero, y en consecuencia el nombramiento entregado al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo como delegado propietario, generado por el presidente del ayuntamiento de la citada municipalidad, elección celebrada el 21 de enero del presente año. Se dicta, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el fallo emitido en el expediente SCM-JS-63/2023. En el proyecto de la cuenta se analiza el valor demostrativo del conjunto de pruebas ofertadas por las partes, las recabadas por este tribunal como diligencias para mejor proveer, y se llega a la conclusión de que la elección que debe prevalecer es la del 3 de enero pasado, porque fue celebrada mediante usos y costumbres y con las mínimas formalidades que se deben observar en este tipo de elección. Bajo esa tesis, en el proyecto en principio se determina, entre otras cosas, que la tipología del conflicto es de naturaleza extracomunitario e intracomunitario, al estar relacionado con un proceso de renovación de la persona delegada municipal, por usos y costumbres, en la que la problemática surgió porque una persona, parte de la comunidad y participante en la elección del 3 de enero, señaló que el ayuntamiento realizó una elección sin justificación, 21 de enero, lo que motivó a que dos personas, partes de la comunidad, resultaran ganadoras del cargo referido en diversa elección. En ese orden, en el estudio de fondo de los agravios se determina que son fundados porque, partiendo de una base constitucional, convencional y legal, se considera que en el caso debe prevalecer la validez y efectos de la elección de delegado por usos y costumbres
efectuada el 3 de enero de este año, en la que resultó electo el ciudadano actor Artemio León Leal, porque la legislación aplicable prevé dicha figura y en el caso concreto la elección se realizó bajo los parámetros mínimos de regularidad constitucional, por lo que puede afirmarse que el ahora actor fue electo popularmente en ejercicio de su derecho a ser votado, contemplado en el artículo 35, fracción segunda del Pacto Federal. Lo anterior, sustentado, entre otras constancias, en informes rendidos por el exdelegado de la colonia Guadalupe de Metlatónoc, en el que señala que el 3 de enero los ciudadanos celebraron elección de delegado en la colonia Guadalupe. La elección se realizó por usos y costumbres, resultó electo el ciudadano Artemio León Leal y solo se registró un incidente de violencia que no llegó a mayores, ya que no impidió la elección. También hace notar el exdelegado en su informe que en dicha elección resultó ganadora la planilla encabezada por Artemio León Leal, que bajo protesta de decir verdad, la elección se llevó a cabo de manera normal y solo posteriormente a que se dio la votación y culminó con el triunfo de la planilla ganadora, que fue la encabezada por Artemio León Leal, un muy reducido grupo de personas empezó a realizar actos contrarios a sus usos y costumbres, como gritar groserías y tirando sillas por otros problemas ajenos a la elección de delegado, sin que esto implicara un riesgo, ya que, como vuelve a repetir, la elección ya había terminado y la ciudadanía ya empezaba a retirarse del lugar, pero reitera, esto fue posterior a la elección. En ese contexto, en autos sobre el acta de elección del 3 de enero del año que cursa, en el que los ciudadanos Braulio Ortiz Toralba y Emilio Cano Cortés, delegados en funciones de la colonia Guadalupe, autentican que se nombraron los integrantes de la delegación municipal que prestaría sus servicios en el periodo 2023 al 2024 y contiene la lista de dichos ciudadanos y el sello respectivo. Apoya la tesis referida la circunstancia de que el propio presidente municipal en su informe circunstanciado establece que fue un grupo de personas vecinas de la colonia Guadalupe quienes le informaron al ayuntamiento los hechos de violencia suscitados en la elección anotada, es decir, los hechos de violencia no le constan directamente al presidente municipal ni a funcionario alguno de dicha administración. De esta manera, se razona en el proyecto que no había justificación para que la autoridad demandada, el ayuntamiento de Metlatónoc, llamara a una nueva elección de delegado municipal para el 21 de enero, porque la celebrada previamente por usos y costumbres reunía los elementos necesarios para su eficacia. De manera que, según lo reportan las constancias de autos en sentido negativo, en el caso del ayuntamiento demandado no justificó ni fundamentó por qué era necesario realizar una nueva elección. Además, no tuvo la previsión de emitir una convocatoria y menos aún vigilar su publicidad. Entonces, no puede decirse que se haya blindado este principio en la elección del 21 de enero, por lo que sus efectos resultan inválidos. Apreciando los elementos de juicio, atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, en términos del artículo 20, primer párrafo de la Ley de Medios de Impugnación, en el proyecto se concluye que la elección que debe prevalecer es la efectuada por usos y costumbres el 3 de enero del año que corre, dado que se debe privilegiar la voluntad de los ciudadanos de la colonia Guadalupe de Metlatónoc, al contener, como se analizó, los elementos mínimos requeridos para su validez. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Artemio León Leal en contra de la elección del 21 de enero de este año de delegado municipal de la colonia Guadalupe del municipio de Metlatónoc, Guerrero. Segundo, se ordena a la demandada y autoridad vinculada el cumplimiento de los efectos precisados en el fondo de este fallo bajo el apercibimiento de ley. Tercero, con copia certificada de la sentencia, notifíquese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales que correspondan. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz en primera ronda el magistrado José Inés Betancur Salgado. Voy a procurar ser breve. Mi intervención sería en dos momentos. Primeramente, pues buenas tardes a todas y a todos. Y un saludo a los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales o plataformas digitales. Con el permiso de mis compañeras magistradas, con la venia de la compañera presidenta, expresarles que voy a tratar de desarrollar un voto particular porque, en mi opinión, considero o no comparto
dos momentos que voy a tratar de contextualizarlos. El primero es que, en mi opinión, hubo una indebida fijación de la litis, por lo tanto, una conclusión errónea. Segundo, considero que hay un desacato a una autoridad de alzada como es la Sala Regional, porque no se cumplieron los mandatos que estableció previamente en la sentencia esta que revocó, y que, si mal no recuerdo, yo voté a favor, pero cambió la situación jurídica. Si mal no recuerdo, también la compañera magistrada Almadelia votó en contra. Ese es el contexto general de cómo me veo de razonar esta propuesta que nos hace la compañera ponente y el de opinar de manera diferente. Primeramente, pues para expresar las razones por las que no acompañaré el proyecto que somete a nuestra consideración la magistrada instructora, la compañera Evelyn Rodríguez Chinol, sin dejar de hacer patente que el proyecto que pretende emitir es una resolución para garantizar el derecho de los pueblos indígenas para conservar sus costumbres e instituciones propias. Sin embargo, me aparto de algunas consideraciones que advierto son equívocas o que no se valoraron en su justa dimensión y contexto, y que al prevalecer en la resolución propuesta se traducen en un criterio de este tribunal, lo que me obliga a pronunciarme en contra de la propuesta, aun cuando pudiera compartir las consideraciones relacionadas con la invalidez de la elección celebrada bajo la organización del Ayuntamiento de Metlatono Guerrero el día 21 de enero del 2023, lo cual constituye efectivamente el acto impugnado y no la elección del 3 de enero. La emisión sin embargo, considero que, o advierto que son equívocas o que no se valoraron en su justa dimensión, en mi opinión. La emisión de nuestro voto o de mi voto en los términos indicados tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción segunda, inciso A de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, y se apoya en el contexto y razones que voy a desarrollar. En principio, tenemos que la resolución primigenia de este expediente se aprobó el 23 de marzo por el pleno que integramos este tribunal, en la que básicamente se resolvió que la elección que debía prevalecer era la realizada mediante usos y costumbres de fecha 3 de enero, declarando sin efectos la organizada el 21 del mes anotado. En consecuencia, se ordenó la entrega de los nombramientos respectivos. Inconforme con la sentencia referida, el 28 de marzo el ciudadano Elpidio Olivera Viterbo interpone juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral Federal, lo cual se identificó con la clave SCM-JDC-63-2023, el cual fue resuelto el 4 de mayo en el sentido de revocar la resolución de este tribunal para efecto de que se reponga el procedimiento y el tribunal local atendiera lo siguiente, y lo cito tal como viene en la sentencia. Primero, ordena al ayuntamiento llevar a cabo la publicación del medio de impugnación local de conformidad con lo estipulado en la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero,
cerciorándose que la publicación se realice bajo los elementos necesarios que genere certidumbre a la ciudadanía de que existe un medio de impugnación, de que en cierto plazo pueden comparecer a dicho juicio. Esto es, el tribunal local deberá verificar que la publicación por estrados del medio de impugnación es un mecanismo válido y razonable para llamar a juicio a las personas terceras interesadas. 2. Garantizar el derecho del actor de comparecer como persona tercera interesada, analizando además las constancias que el promovente de este juicio de la ciudadanía exhibió con su demanda. 3. Una vez efectuado lo anterior, al margen de la información que en su caso el ayuntamiento remita, por la publicación del medio de impugnación, el tribunal local deberá analizar la pertinencia de allegarse de la mayor cantidad de elementos que le permitan tener conocimiento de los usos y costumbres para la celebración de la elección de las delegaciones municipales, así como del desarrollo de la elección del 3 de enero. Por ejemplo, el informe de las personas delegadas salientes que, de acuerdo a las pruebas ofrecidas por la parte actora, estuvieron presentes en la celebración de dicha elección, en el que se informe, es decir, si el día de la elección se generaron actos de violencia, si es así, en qué etapa se negaron a convocar la elección del 21 de enero. Son argumentos, mandatos que establece la sentencia mediante el cual nos revoca. 4. En su oportunidad deberá emitir una nueva sentencia en plenitud de jurisdicción, debidamente fundada y motivada, en la que fije el tipo de controversia y resolver y la analice con perspectiva intercultural en los términos indicados en esta sentencia, lo que deberá notificar como corresponda. Derivado del cumplimiento de los efectos de la sentencia federal mencionados, obran en actos diversos acuerdos de requerimientos dictados por la magistratura ponente, en los que se ordenó a la autoridad responsable efectuara las notificaciones personalmente al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo de la demanda y sus anexos que dio origen al presente juicio, el cual, según el proyecto, finalmente se logró el día 9 de junio. Ahora bien, la diligencia de notificación, desde nuestra óptica, no garantiza la certeza de haberse realizado debidamente, toda vez que en autos únicamente obra un oficio dirigido al referido ciudadano, en la que puede observarse una firma de recibido sin que existan elementos de donde se desprendan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la diligencia de notificación para considerarla como válida, sobre todo porque esta fue la principal razón por la cual Sala Regional revocó la primera resolución de este pleno. Sin considerar lo anterior, en el proyecto de resolución se exhibe la incomparecencia del tercero interesado al juicio y, por otro lado, propone declarar fundado el juicio y, en consecuencia, determina que la elección que debe de prevalecer es la efectuada por usos y costumbres el 3 de enero del año que corre. Obviamente la del 3 y de la 21 fueron efectuadas por usos y costumbres. Dado que se debe privilegiar la voluntad de los ciudadanos de la colonia Guadalupe de Metlactono Guerrero, al considerar que reúne los elementos mínimos requeridos para su validez, criterio que al parecer la mayoría de mis compañeros comparten. ¿Cuál es en sí el motivo de mi disenso? Con independencia que, analizando el proyecto propuesto, podemos identificar que posiblemente existe una variación de la litis y, en consecuencia, una indebida conclusión, ello porque
si la parte actora de este juicio cuestiona la validez de la elección de la delegación de la Colonia de Guadalupe efectuada el 21 de enero. Por tanto, es inadecuado que la litis planteada se fijara, textualmente se fija de la siguiente manera. La litis se centra en determinar cuál de las dos elecciones, es decir, la del 3 de enero y la del 21 de enero, de la delegación Colonia Guadalupe, reúne los requisitos mínimos para ser considerada válida y mantener sus efectos, cuando una de las dos no fue cuestionada. Entonces, en mi opinión, es errónea la fijación. En tal sentido, desde nuestra óptica, contrario a la propuesta de resolución, la cuestión central de este proyecto de resolución solo debe limitarse o constreñirse en analizar si la elección impugnada fue apegada a derecho o no. En todo caso, invalidarla y posteriormente precisar efectos que según correspondan. Pero insisto, que previo a proponer un proyecto que resuelva el fondo del asunto como se nos pone a la consideración, es necesario atender, y aquí me refiero, pues los parámetros establecidos por la Sala Regional en la resolución de fecha 4 de mayo previamente descrita. Ello debe ser así, porque de lo contrario nos situaríamos en un desacato a una determinación superior. Al respecto de este análisis, si reconocemos que adecuadamente la magistratura ponente estimó pertinente hacer la notificación al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo de manera personal para hacer de su conocimiento de la existencia de un medio de impugnación que controvierte la elección de la Colonia Guadalupe de Metlactono Guerrero el 21 de enero, interpuesto por el ciudadano Artemio León Leal, ordenando en tal sentido a la responsable llevarla a cabo. Sin embargo, de auto se advierte que en la misma no fue practicada válidamente. Tan es así que no se cumplió el efecto considerado por el Tribunal de Alzada, consistente en, lo cito, garantizar el derecho del Elpidio Olivera Viterbo para comparecer como persona tercera interesada con el objeto de analizar además las constancias y manifestación que a su interés conviniera. Ello porque si bien es cierto, obra escrito en la sentencia a nombre del actor del juicio federal que pretendía notificar la existencia del medio de impugnación en cuestión, en dicho escrito únicamente se observa una fecha y una firma, sin embargo no obra la razón de notificación en la cual se hayan asentado las circunstancias en que se practicó la diligencia, con quién se realizó, quién firmó, y no obra identificación oficial para cerciorarse que la firma estampada en dicho escrito y la identificación corresponde al ciudadano que fue dirigida dicha notificación. En este orden de ideas, si en la sustanciación se estimó viable que se hiciera la notificación personal, dicho sea de paso, consideramos que era lo adecuado. Y al observar que la autoridad responsable solo había remitido un simple escrito, como se describió en el párrafo anterior, desde mi perspectiva, desde mi opinión, se debieron tomar acciones para cerciorarse que efectivamente se había hecho una notificación válida y sobre todo eficazmente al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo para que éste estuviera en condiciones de acudir como tercero interesado, tal cual era el objeto de haber repuesto el procedimiento ordenado por la Sala Regional. Al respecto, en analogía de la razón esencial de la jurisprudencia 15/2010, existen hipótesis normativas sobre las notificaciones que son aplicables en condiciones y situaciones generales contempladas para el legislador. Sin embargo, en tratándose
de juicios promovidos por miembros de pueblos o comunidades indígenas, el juzgador debe atender a las costumbres y especificaciones culturales de dichos entes para determinar la publicación eficaz del acto o resolución reclamado, y en este caso, de la notificación personal. Esto es así, puesto que en las zonas aludidas, los altos índices de pobreza, los escasos medios de transporte y comunicación, así como los niveles de analfabetismo que se pueden encontrar, traen como consecuencia la ineficaz publicación de los actos o resoluciones en los diarios o periódicos oficiales, además de que en varios casos la lengua indígena constituye la única forma para comunicarse, lo que dificulta una adecuada notificación de los actos de la ciudadanía. Por lo que es incuestionable que las determinaciones tomadas por parte de las autoridades electorales deban comunicarse a todos los pueblos en diferentes lenguas y en diferentes formas. En consecuencia, toda vez que las notificaciones o que la notificación que supuestamente efectuó la autoridad responsable no se garantiza eficientemente que se haya hecho del conocimiento de la presentación del juicio que dio el inicio al expediente en que se actúa. Desde mi perspectiva, estimo que debió de cerciorarse, y en este contexto también es importante hacer caso omiso a la gravedad más bien no hacer caso omiso en la gravedad de la deficiente notificación que se advierte. Contraviene, pues, al principio pro persona y hace nugatoria la perspectiva intercultural y el pluralismo jurídico que este tipo de asuntos obligan a observar, aunado a que se incumple básicamente, en mi opinión, también con los puntos establecidos en la sentencia, en el expediente identificado con la clave SCM-JDC 63/2023, la cual con la presente resolución se tiene por objeto cumplir. Finalmente, considero que no puede validarse de manera implícita por medio de la resolución propuesta una notificación personal que no genera ni certeza en su celebración y las condiciones sobre su desarrollo, razón por la cual me aparto de la propuesta presentada por la magistratura ponente. Es cuanto, compañeras magistradas, compañera presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. En esta primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias. Es solo para adelantar que, como la vez anterior, votaré a favor del proyecto que se nos presenta, y solo para precisar en cuanto al argumento de el voto que anuncia el compañero magistrado, es de que la litis se fijó en el asunto en su primera instancia. No estuvo en desacuerdo con esa litis fijada. Entonces vuelvo a opinar de que hablar de una variación de la litis en este momento, cuando tratamos de cumplir ya una resolución de nuestro órgano revisor, que es la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es inoperante. Y de ahí los demás argumentos que expresa en cuanto al fondo del asunto, solo le agradecería que fuera un poco más preciso, porque
las palabras posiblemente haya una variación de la litis contravienen el principio de certeza. Y en cuanto a los actos procesales, me gustaría que precisara cuál es en sí la violación o cuáles son las garantías procesales que se violaron. Eso sería mi participación en esta ronda y muchas gracias. Gracias, magistrada Hilda. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Sí. Si me permiten, bueno, tiene el uso de la voz, magistrado. Mi participación la dejo al final. No, adelante. Usted ya había, iba a intervenir. Adelante. Después, usted con mucho gusto, solamente para precisar lo que comentó la compañera magistrada Hilda Rosa. Gracias. Bueno, para argumentar y aclarar el contexto que nos ocupa en esta resolución que propongo hoy al Pleno, es sobre dos elecciones que se llevaron a cabo en Metlatónoc. La primera el 3 de enero y la segunda el 21 de enero de este año, para elegir al delegado de la Colonia Guadalupe, como lo hemos mencionado y lo ha mencionado también el secretario en la cuenta. Decir que esta resolución en un primer momento aprobada por el Pleno de este tribunal solo fue votada en contra por la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por lo que el argumento de no compartir el sentido de este proyecto en este momento del magistrado José Inés Betancur Salgado, por referirse a que estamos variando la litis en este proyecto, me parece pues un poco incongruente con la determinación tomada en una primera resolución que hemos aprobado por mayoría, donde él fue parte. La segunda, decir que efectivamente la sala regional nos observó algunas inconsistencias de carácter procesal y nos ordenó realizar las diligencias en coordinación con la autoridad responsable para realizar esta notificación a las personas terceras interesadas. Sin embargo, también consta en el expediente que se requirió en diversas ocasiones al presidente municipal de Metlatónoc que realizara estas diligencias. Quiero decir también, porque no se dice en la cuenta, que en diversas ocasiones hemos hecho requerimientos, hemos amonestado, hemos multado, incluso hemos dado vista al Congreso del Estado para acatar esta determinación. Sin embargo, al final de estos requerimientos, el presidente municipal ha mandado todas las constancias que obran en el expediente, con las cuales hoy estoy proponiendo el proyecto que nos ocupa. Es cuanto, y cedo el uso de la voz al magistrado José Inés Betancur Salgado. Sí, muchas gracias, presidente. Dos momentos por dos comentarios diferentes que son concretos a mi intervención. Primeramente, decirle que yo no tengo la verdad jurídica absoluta, que en mi opinión posiblemente hay una indebida fijación de la litis. Es obvio que este asunto va a dar más y nos va a dar más claridad, porque con toda seguridad va a ser recurrido. Yo no puedo ser contundente y decir si hubo o no hubo. En mi opinión, pues, es muy posible que haya una indebida fijación de la litis, por lo tanto, hay una conclusión errónea. Ahora bien, usted dice que en conclusión, ¿cuál es alguna, o si hubo una posible violación? Por supuesto que no hay seguridad jurídica. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Cuando en un primer momento no se cuestiona la elección del 3 de enero, se cuestiona la del 21. No tenemos certeza jurídica. Si bien es cierto, en el proyecto se valora mucho el principio de pro persona por los pueblos interculturales, y cuestión que yo lo comparto, pero también podemos valorar qué principios tienen más jerarquía que otros. Es decir, para mí,
todo acto que carece de certeza jurídica es completamente nulo. Ahora bien, por lo que dice la compañera presidente de una incongruencia de mi parte, no hombre, está muy claro. No hay tal incongruencia. ¿Por qué no hay tal incongruencia? Pues obvio, porque la situación jurídica de este expediente cambió. Es decir, efectivamente yo voté en un primer momento cuando nos los presentaron a favor. Sala regional lo revoca, no puede ser mi mismo criterio jurídico. Claro, aparentemente hay una incongruencia, pero no. Al cambiar la situación jurídica del expediente es obvio que voy a tener una opinión jurídica diferente. No es incongruente. En mi opinión, es atinada a derecho, tal y como lo pidió Sala Regional. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguien más va a hacer uso de la voz? Adelante, magistrada Almadelia. Gracias, magistrada presidenta. Es para razonar el voto que voy a emitir a favor del proyecto. Como ustedes bien mencionaron, en el proyecto inicial que se aprobó en este pleno por mayoría de votos, tuve un voto particular en este asunto. En aquel momento yo señalé 3 razones por las cuales no compartía el proyecto. Y si me permiten, haré un resumen muy rápido del asunto para poder señalar estas 3 razones. Vino el actor a juicio toda vez que señaló que habían elegido a el delegado municipal bajo el sistema de usos y costumbres con fecha 3 de enero. Y el ayuntamiento, desconociendo esta elección, había convocado a una segunda que se desarrolló el 21 de enero y en ese caso era el delegado reconocido por la autoridad municipal. En ese momento la LISTI se fijó en cuál de las dos era la elección válida, si la del 3 o la del 21, es decir, la del 3 de enero bajo se decía usos y costumbres, 21 de enero la desarrollada por la autoridad municipal en coordinación también con la comunidad. En el proyecto que se nos proponía era declarar válida la elección del 3 de enero bajo algunos argumentos y sobre todo sobre una prueba documental que había sido expedida por los delegados de la colonia del municipio de Metlatono. Y yo señalé 3 razones por las cuales no compartía el proyecto. La primera, señalé que no lo compartía porque no estaba en el expediente constancias que nos dijeran cómo se había desarrollado la elección. Se decía que era bajo usos y costumbres, la del 3 de enero, pero no existía constancias de quién había convocado, cómo se había convocado, quién había tenido la organización, quién había realizado la mesa de recepción de los votos. Y entonces, como no teníamos ese contexto, no se podía asegurar que se había desarrollado bajo usos y costumbres, toda vez que, insisto, no teníamos todos esos precedentes o antecedentes. La segunda razón es que el argumento del ayuntamiento municipal para anular o no reconocer la elección del 3 de enero y desarrollarla del 21 de enero fue que en la del 3 de enero se había generado actos de violencia y que por eso se había interrumpido esa asamblea, esa elección del 3 de enero y no se había reconocido tal. Mi argumento fue que yo manifesté mi inquietud de que en el proyecto estuviéramos reconociendo una elección que se hubiera desarrollado bajo violencia o que hubiera habido una violencia. Y la tercera, también no compartí la valoración de esa documental expedida por los delegados porque se le estaba dando valor probatorio pleno como una documental pública
y también insistí que si no teníamos la seguridad de cómo se había desarrollado la elección, quién la había organizado, qué autoridad la había llevado a cabo, entonces no podíamos decir que había sido expedida por autoridades competentes y con fe como para darle un valor, primero calificarla como pública y posteriormente darle un valor probatorio pleno. Posteriormente, como ustedes bien lo señalaron, esta resolución fue impugnada y resuelta por nuestra sala revisora, la Sala Regional Ciudad de México, y no abundaré porque ya el magistrado Betancourt señaló cuáles fueron los efectos de la sentencia de la Sala Regional y, entre otras, señaló que había que allegarse de elementos para que pudiera verse cómo se había desarrollado la elección en sí y si se había generado violencia y en qué etapa se había generado esa violencia. E incluso también la Sala Regional comentó que había que allegarse de esos elementos y, entre otros, un informe de los que habían sido los delegados de la colonia. ¿Qué observo en el proyecto después de que nos fue circulado y en el análisis del mismo? Por cuanto a la primera inquietud que les comento del contexto de la elección, ¿qué es lo que se concluye a partir de las documentales que a base de requerimientos hace llegar la autoridad municipal, en este caso el ayuntamiento? Se concluye que la elección fue organizada por los usos y costumbres, de acuerdo no solamente a esa elección, sino a otras más, y que la desarrolla y la convocan los delegados de la colonia. También el informe que se le pide a los delegados señala que los actos de violencia se desarrollaron después de desarrollada o celebrada la elección, es decir, se celebró la elección, se dieron los resultados y posterior a los resultados y a partir de los resultados dicen los delegados que fueron los actos de violencia y que en este caso no se afectó la elección municipal, sino que fue como resultado de los votos emitidos en la misma. Y por tanto, ya a mí me queda esta parte que yo les comentaba, ya conozco entonces el contexto por usos y costumbres convocada por elecciones, no ha sido en esta elección, sino ha sido en otras, lo dice la propia autoridad municipal, y en consecuencia la documental pública que yo establecía que no le podíamos dar valor probatorio pleno, sino sabíamos si eran ellos las autoridades competentes para haber convocado, entonces sí adquiere un valor preponderante. Por ello, bajo estos tres argumentos que, reitero, fue por los cuales no compartí el proyecto y que quedan ya dilucidados y claros en el proyecto a partir de los informes rendidos. Debo señalar también que la autoridad, el ayuntamiento, señala que los hechos generadores de violencia fue a partir de que alguien le dijo que se habían generado, entonces que no le consta ni estuvo alguien del ayuntamiento directamente para cerciorarlos. Por eso insisto, contestadas estas tres argumentos iniciales por los cuales voté el proyecto en una primera parte o inicialmente en contra, por eso en este momento lo acompaño. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Si no hubiera más intervenciones al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. En contra, y tal como lo anuncié. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda.
El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a un incidente de excusa identificado con la clave TEE/IE/002/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, con la precisión de que no contaremos con la presencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito en razón de ser parte promovente del referido incidente, por lo que se procederá a retirarse de esta sala de pleno y le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivo del mismo. Gracias, magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo a la resolución incidental recaída a la solicitud de excusa presentada por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. La magistrada manifiesta que presenta solicitud de excusa para intervenir en la resolución del expediente TE/LCI/14/2023, integrado con motivo de la solicitud de aprobación del convenio de terminación de la relación de trabajo celebrado entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el ciudadano Eric Fierro Delgado, en razón de que le une un parentesco en línea recta con el mencionado y por tanto se encuentra impedida para participar en la resolución del asunto al actualizarse lo previsto en la fracción primera del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar fundada la excusa al configurarse el impedimento expresado, ella en virtud de que no obstante que la solicitud de aprobación del convenio puesto a consideración de este órgano jurisdiccional es un acuerdo de voluntades entre las partes promoventes, se considera mantener el fin de preservar la imparcialidad en las determinaciones de este órgano jurisdiccional y de no incurrir en violación al derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia eficaz realizada por tribunales imparciales, en los cuales se respeten las reglas del debido proceso legal, así como que la ciudadanía cuente con certeza absoluta sobre la imparcialidad e independencia de la actuación de las juzgadoras y los juzgadores. El proyecto de resolución concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Es fundada la causa de impedimento y por tanto procedente la excusa formulada por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito para resolver el expediente laudo convenio instituto registrado bajo la clave alfanumérica TE/LCI/14/2023. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase de recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado para resolver corresponde al expediente con clave TEE/LCI/014/2023 que fue turnado a la ponencia a mi cargo, aclarando que en el presente asunto no puede participar la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito por estar excusada de conocer el referido expediente de laudo convenio instituto. Ello de acuerdo con la resolución emitida dentro del expediente TEE/IE/002/2023. Por lo tanto, solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos en relación a este proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio Instituto 14 del 2023, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el ciudadano Eric Fierro Delgado, quien fungió con la categoría de profesional técnico adscrito a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para lo cual se suscribió el convenio con fecha 15 de agosto del presente año y se ratificó el 23 de agosto del año en curso ante la presencia judicial de la ponencia respectiva. Hecho lo anterior, de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado José Inés Betancur Salgado.
Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenia Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de laudo convenio fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:59, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.